Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis y en esta ocasión les hablaré sobre corriente alterna y corriente directa. Corriente alterna, abreviado CA en español y AC en inglés, se denomina a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Esta fue desarrollada e impulsada por el inventor, ingeniero eléctrico y físico Nikola Tesla. La corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las industrias. Sin embargo, las señales de audio y radio transmitidas por cables eléctricos son también ejemplos de corriente alterna. En estos casos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de información, codificada o modulada, sobre la señal de la corriente alterna. La corriente alterna es aquella que varía su magnitud en función del tiempo. La forma de onda de corriente alterna más habitual es la senoidal. Con ella se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Corriente continua, abreviado como CC en español o DC en inglés, se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos polos de distinto potencial y carga eléctrica que no cambia de sentido con el tiempo. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente continua, las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Aunque comúnmente se identifica la corriente continua con una corriente constante, es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad, así disminuye su intensidad conforme se va consumiendo la carga, por ejemplo cuando se descarga una batería. También se dice corriente continua cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido. El flujo se denomina corriente continua y va por convenio del polo positivo al negativo. Podemos concluir que la corriente alterna es el flujo de carga eléctrica que varía de dirección, con cambios de voltaje y de corriente. La corriente directa es un flujo eléctrico que se mantiene constante y no hay cambios en el voltaje. La diferencia entre corriente alterna y corriente directa no solo tiene que ver con las características del flujo eléctrico, sino con las aplicaciones de cada una en la vida cotidiana. Hola, mi nombre es Sol Gutiérrez y mis temas son circuitos en serie y circuitos en paralelo. Un circuito en serie es donde solo existe un camino para la corriente, desde la fuente suministradora de energía a través de todos los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. Esto indica que la misma corriente fluye a través de todos los elementos del circuito, o que en cualquier punto del circuito la corriente es igual. Uno de los elementos de este circuito en serie es que la fuente de poder suministra la energía eléctrica, así como también que un material metálico permite la circulación de corriente eléctrica desde la fuente hasta el elemento receptor, y un receptor que absorbe la energía eléctrica y la convierte en energía. Una de sus características es que la intensidad de corriente que recorre el circuito es la misma en todos los componentes. Otra característica sería que la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión aplicada. Por último, la resistencia equivalente del circuito es la suma de las resistencias que lo componen. Y por último, la resistencia equivalente es mayor que la mayor de las resistencias del circuito. Tiene desventajas, así como que este circuito radica en que si se rompe algún elemento de los que conforman el circuito o alguno hace falso contacto, se interrumpe la circulación de la corriente eléctrica y el circuito se abrirá. Circuito en paralelo es cuando se habla de la conexión en paralelo de un circuito recorrido por una corriente eléctrica. Es cuando varios conductores o elementos se hallan unidos paralelamente, mejor dicho, que sus extremos son comunes. En un circuito en paralelo, cada receptor conectado a la fuente de alimentación lo está de forma independiente al resto, y cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esta línea que sea común en todos. Este tipo de circuito también recibe el nombre de divisor de corriente. Una de sus características es que el circuito en paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión, pasando a través de los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. En este tipo de circuito, dos o más elementos están conectados entre el mismo par de nodos, por lo que tendrán la misma tensión. Si se conectan más elementos en paralelo, estos seguirán recibiendo la misma tensión, pero obligarán a la fuente a generar más corriente. Esta es la gran ventaja con respecto a los circuitos en serie, donde si se funde un elemento del circuito, seguirá operando para el funcionamiento del resto de elementos. Por ejemplo, la tensión es la misma en todos los elementos puntos del circuito. La conexión en paralelo se emplea cuando
Es preciso conservar la independencia absoluta entre la alimentación y cada uno de los elementos. Hola, mi nombre es Joe. Hoy les voy a platicar un poco sobre la intensidad y la potencia. A continuación les hablaré un poco sobre qué es la intensidad. Ahora, la física establece una nueva magnitud que determina la rapidez con la que la carga fluye a través de un conductor. Dicha magnitud recibe el nombre de intensidad de corriente eléctrica o simplemente intensidad de corriente. La intensidad de corriente que circula por un conductor es la cantidad de carga que atraviesa cierta sección de dicho conductor por unidad de tiempo. Ahora, ¿cómo se mide la intensidad? Se mide con un galvanómetro que, calibrado en amper, se le llama amperímetro, y en el circuito se coloca en serie con el conductor cuya intensidad se desea medir. El valor I de la intensidad instantánea sería si la intensidad permanece constante, en cuyo caso se denota IM. Al utilizar incrementos finitos de tiempo se puede definir como si la intensidad es variable. La fórmula anterior da el valor medio de la intensidad en el intervalo de tiempo considerado. Ahora hablaremos un poco sobre la potencia. La potencia es la cantidad de energía que se produce o se consume por cada unidad de tiempo. Este tiempo puede medirse en segundos, minutos, horas, etc. Y la potencia se puede medir en joules o en vatios. La energía que se genera a través de los mecanismos eléctricos mide la capacidad de generar un trabajo, esto es, cualquier tipo de esfuerzo. Para entenderlo mejor, pongamos ejemplos sencillos de trabajos: calentar agua, mover las aspas de un ventilador, producir aire, moverse, etc. Todo ello requiere de un trabajo que consiga vencer las fuerzas que se oponen, fuerzas como la gravedad, fuerza de rozamiento con el suelo o el aire, las temperaturas ya presentes en el ambiente, y ese trabajo se encuentra en forma de energía, ya sea energía eléctrica, térmica o mecánica. La relación que se establece entre la energía y la potencia es la velocidad a la que se consume la energía, es decir, como la energía se mide en joules que se consumen por unidad de tiempo, cada joule que se consume por segundo es un watt, por lo que esta es la unidad de medida de la potencia. Como un watt es una unidad muy pequeña, normalmente se utilizan los kilovatios. Mi nombre es Iván Arturo Sanabria Rosales. Ahora les hablaré sobre el concepto de voltaje. Denominado también como tensión o diferencia de potencial, voltaje es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, como se muestra en la siguiente imagen. Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. Parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial, y, en ausencia de una fuente externa, o sea un generador, esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Todo esto hace referencia a la ley de Henry. Este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica. En el Sistema Internacional de Unidades, la diferencia de potencial o voltaje se mide en voltios, o con una V, al igual que el potencial. Ahora hablaremos un poco sobre la resistencia. La resistencia es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de la circulación de la corriente eléctrica. Todos los materiales y elementos conocidos ofrecen mayor o menor resistencia al paso de la corriente eléctrica, incluyendo los mejores conductores. Los metales que menos resistencia oponen son el oro y la plata, pero por lo costoso que resultaría fabricar cables con esos metales, se optó por utilizar el cobre, el aluminio y otras aleaciones, que resultan ser buenos conductores y mucho más baratos. También se utiliza el aluminio en menor escala para fabricar los cables que vemos colocados en las torres de alta tensión. Estos la usan para transportar energía eléctrica a grandes distancias. Entre los aparatos eléctricos, donde podemos encontrar la aplicación de las resistencias, se encuentran las planchas, los calentadores o las secadoras de cabello, hablando en sí de todos los aparatos cuya función principal es la de generar calor, ya que al oponerse al paso de los electrones, el material conductor tiende a calentarse y así estos aparatos se aprovechan de ello para darle